Capítulo 8. Preparativos. Anakin se sentó junto a Atto aturdido mientras esperaba que terminaran los preparativos relacionados con el familiar barco nubio que los llevaría de regreso a Naboo. La primera gran diferencia entre esta línea de tiempo y la última finalmente se había cumplido. El consejo no lo había derrocado. Estuvo allí, frente a Obi-Wan y Qui-Gon, esperando que el consejo lo rechazara rotundamente otra vez, y todo lo que pudieron decir fue que no habían tomado una decisión. Parecía anticlimático y alucinante al mismo tiempo. Y la ironía no pasó desapercibida para él. Cuando llegó por primera vez al templo, listo y dispuesto a aprender y dedicarse por completo a su estilo de vida, lo rechazaron. Ahora que había sido un Lord Sith, no quería tener nada que ver con sus filosofías reales y solo le importaba quedarse el tiempo necesario para cambiar el futuro. Parecía que no podían decidir. En realidad, ahora que lo pensaba, el simple término de ironía no parecía abarcar la absoluta equivocación de toda la situación. ¿El maestro hindú habló contigo? Escuchó la voz de Obi-Wan detrás de él, acercándose, y dejó sus pensamientos a un lado mientras se concentraba en las palabras de su antiguo, futuro maestro. Dijo que la mayor parte del consejo se inclina por rechazar al niño, respondió Qui-Gon. Anakin miró y vio que la pareja se acercaba, probablemente para esperar la llegada de la reina. ¿Qué les dijiste, maestro? Qui-Gon miró a Obi-Wan por un momento antes de responder. Les dije que aceptaría al niño como aprendiz Padawan. Al principio, Anakin no sintió nada más que un shock entumecido por parte del Jedi más joven. Entonces, el puro dolor a través de la fuerza golpeó al ex esclavo como un destructor estelar entrando al hiperespacio, y él se tambaleó. El rechazo, la traición, la tristeza y el más mínimo toque de ira se precipitaron a través de la atmósfera circundante como una turba rabiosa antes de ser dispersados en la fuerza. ¿Todo eso vino de Obi-Wan? El propio señor. ¿Control? Anakin no podía creerlo. «Estás más que listo para las pruebas», dijo Qui-Gon con tristeza, pero amablemente a su Padawan bastante conmocionado. «Y él es el elegido. Lo veré entrenado». La emoción que golpeó a Anakin esta vez fue solo un eco de la nave anterior, pero, una vez más, la sintió en Obi-Wan. El Padawan miró a Anakin, quien intentó parecer ocupado con R2. Resentimiento, miedo y eso era, celos. ¿Cómo podría Obi-Wan estar celoso de él? El chico es peligroso. Todos lo sienten, ¿por qué tú no? La traición que Anakin sintió esta vez no provino de Obi-Wan, y no pudo evitar enviar un ceño oscuro en dirección a su antiguo maestro. El Padawan ya no lo miraba, lo que solo lo enojó más y apretó los dientes. Obi-Wan había dicho eso antes, recordó. Este punto de vista particular no fue un desarrollo nuevo. Aunque eso planteaba la pregunta, ¿por qué Obi-Wan había aceptado a Anakin como Padawan? Ese siempre había sido un punto delicado para Anakin en su juventud. ¿Qué había cambiado tanto la opinión de Obi-Wan? Tenía que tener algo que ver con la muerte de Qui-Gon, pero nadie se lo diría nunca. Al final, dejó de preguntar. El destino del niño está indeciso, dijo brevemente Qui-Gon, e incierto. El consejo decidirá el futuro de Anakin. Eso debería ser suficiente para ti. Ahora sube a bordo. Con otra punzada de traición por parte de Obi-Wan, el Padawan se dio la vuelta y caminó hacia el barco. Anakin no pudo evitar otro destello de ira, tanto hacia Obi-Wan como hacia la declaración de Qui-Gon de que el consejo decidiría su futuro. No permitiría que nadie volviera a decidir su futuro. Ni el consejo, ni Palpatine. Y definitivamente no Obi-Wan. Tal vez realmente debería olvidarse de volver a unirse a la patética excusa de ser una organización de mantenimiento de la paz. Lo más probable es que terminara con Obi-Wan como su maestro nuevamente. Obi-Wan, quien aparentemente no quería tener nada que ver con él. Y Anakin todavía no podía entender eso. ¿Y por qué Qui-Gon insistió tanto en que lo entrenaran? ¿Solo porque supuestamente él era el elegido? Sí, eso había salido muy bien la última vez. ¿Anakin? Preguntó Qui-Gon, interrumpiendo sus pensamientos. Miró al maestro Jedi y sintió la necesidad de preguntar. ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué qué? Que me aceptarías. Qui-Gon sonrió mientras se arrodillaba para mirar a Anakin a la cara. La propia mirada de Anakin se oscureció. Odiaba que la gente lo menospreciara. Dije eso porque veo mucho potencial en ti, dijo. Anakin miró a Obi-Wan. Supuso que podía ver por qué el Padawan había dicho lo que había dicho. Si Obi-Wan le hubiera hecho eso, le habría dolido mucho. Probablemente tampoco habría tenido nada bueno que decir. La idea no hizo mucho para que Anakin se sintiera mejor. Entonces, ¿no querrías enfrentarme si no fuera este elegido? Preguntó suavemente mientras se giraba para mirar al hombre mayor. La expresión de Qui-Gon se volvió seria y una luz preocupada entró en sus ojos. Las leyes y reglas existen por una razón, Andy.
Con esfuerzo, ignoró el apodo. ¿Por qué soy una excepción? Preguntó. Anakin, comenzó Qui-Gon, pero el ex esclavo negó con la cabeza. No debería haber hecho esto. No debería haber venido, miró hacia otro lado, enojado consigo mismo por no actuar según lo obvio. Este camino simplemente traería demasiados malos recuerdos y sacaría a relucir demasiados malos rasgos de todos los involucrados. Debería haberlos dejado atrás. ¿Por qué dices eso, Anakin? Anakin volvió a mirar al maestro Jedi. Cuando se hacen excepciones a las reglas, todo sufre. Todos. No siempre, protestó Qui-Gon, su voz nunca obtuvo el tono duro de Obi-Wan. Anakin cerró los ojos, concentrándose en su respiración para calmar la ira. Siguió llamándolo a través del lado oscuro, como un viejo amante. Oh, cómo quería que volviera. Se sentía como una cápsula cuyos acoplamientos de energía habían fallado, tirado en tantas direcciones diferentes solo para estrellarse espectacularmente en una exhibición devastadora. Todos parecían estar tras él, todos lo querían de su lado. ¿Había provocado todo esto con solo nacer? ¿Solo por tener tanto potencial en bruto? Regalaría este poder si pudiera, susurró Anakin con dureza. ¿Qué? La ira seguía presionando y le estaba costando mantenerla bajo control. Todos me quieren por lo que puedo hacer. Todos quieren controlar mi vida. Sus ojos se volvieron duros cuando volvió a mirar a Qui-Gon. No voy a permitir que eso suceda. El Jedi suspiró y su rostro volvió a adquirir la expresión pensativa. Te das cuenta de mucho más de lo que dejas entrever, Anakin. Lo único que puedo hacer es responderte honestamente. Sí, te noté porque tienes potencial de la fuerza. Esperaría haberte liberado, tuvieras ese potencial o no. Pero no sé si eso habría sucedido. Los Jedi ya están al límite y no puedo enfrentarme a todos los males de este universo, como tampoco tú puedes. Lo único que puedo hacer es seguir mi corazón e intentarlo. Ahora, mi corazón dice que necesitas estar aquí. ¿Qué pasa si mi corazón dice algo diferente? Anakin replicó. Qui-Gon realmente sonrió y le revolvió el pelo. Entonces debes seguirlo. Bueno, esa no había sido la respuesta que esperaba. Incluso si eso me aleja de la Orden Jedi. Incluso si eso te aleja de la Orden Jedi, respondió Qui-Gon asintiendo con la cabeza. Recuerda siempre que tu enfoque determina tu realidad. En ese momento, su respeto por el hombre mayor se disparó. Había subestimado a los Jedi, gravemente. No es que siempre fuera un excelente juez de carácter, pero aún así. Sin embargo, todavía había algunos puntos delicados en el libro de Anakin con respecto a este hombre. Acababa de abrir la boca para expresarlas cuando la reina entró en la plataforma de aterrizaje. Al darse cuenta, Qui-Gon se levantó y la saludó. Anakin cerró la boca y sacudió la cabeza. Jedi típico. La misión siempre fue lo primero. No pensó muy firmemente en cómo eso había definido prácticamente a Darth Vader. Es un placer para nosotros continuar sirviéndole y protegiéndolo, dijo el hombre mayor con una leve reverencia. Agradezco su ayuda, respondió ella, poniéndose a su lado. El senador Palpatine y el canciller Valorum temen que la Federación tenga la intención de destruirme. Les aseguro que no permitiré que eso suceda, dijo Qui-Gon mientras subían por la rampa hacia el barco. Yo tampoco, se prometió Anakin en voz baja mientras lo seguía. No le sucedería ningún daño. Él se encargaría de eso. Después de todo, era lo mínimo que podía hacer por lo que le había hecho. XXX. Los pasajeros del barco durmieron en un silencio incómodo mientras Anakin se arrastraba hacia una de las áreas de carga. Había visto a Qui-Gon y Obi-Wan practicando sus katas en varios puntos del viaje en la mayor de las dos salas de carga a bordo del barco. Si evitaba practicar en ese, también debería evitar ser detectado por los Jedi. Y necesitaba practicar, con urgencia. Habían pasado semanas desde que había cogido un arma con la intención de usarla o practicar. Desde antes de que regresara, en realidad. A decir verdad, lo había estado evitando. El lado oscuro siempre había llegado más fácilmente mientras luchaba. Ahora, sin embargo, no tenía otra opción. Tuvo que acostumbrarse a luchar con su nuevo cuerpo infantil, así como con brazos y piernas reales, si quería proteger a Padmé. Cerrando la puerta del compartimento de carga más pequeño detrás de él, respiró hondo y caminó hacia el centro. Sería difícil practicar algunos de los movimientos más complicados aquí, incluso con su altura reducida, pero la privacidad valdría la pena. Respirando tranquilamente otra vez, cerró los ojos y buscó la fuerza. Respondió a su llamada y fácilmente adoptó una postura básica cuando escuchó el familiar silbido del sable láser de Yoda y sintió el calor aún más familiar en su mano. 2 minutos y 6 casi de cara al suelo después, sintió ganas de arrojar el arma a través de la pared. Olvídese de que los brazos y piernas de carne le fallan, apenas podía realizar incluso los katas más básicos en este momento, y no podía entender por qué.
Nada le resultaba familiar, a pesar de que sabía que lo estaba haciendo bien. La forma V siempre había sido su estilo favorito y lo conocía mejor que casi cualquier otra cosa, incluido volar. ¿Cómo era que no podía adoptar las posturas básicas? De repente se dio cuenta de que tenía que ser su altura. Se había dado cuenta de que podría haber cierta desconexión, después de todo, el cuerpo de un niño tenía proporciones diferentes a las de un cuerpo adulto, especialmente un cuerpo adulto mecánico. No se había dado cuenta de que sería tan malo. Murmurando algunas palabras en UTES, se dejó caer al suelo frustrado, tratando de luchar contra la depresión. ¿Cómo podría proteger a Padme cuando apenas podía sostener la estúpida arma sin cortarse la cabeza? O tal vez le haría un favor a Dooku y se cortaría la mano antes de tiempo. Es curioso lo rápido que la depresión puede convertirse en ira. Deslizando el sable en su camisa, se sentó en una postura meditativa, concentrándose en su respiración y desterrando la ira a la fuerza. Si tomara el arma ahora, sería mucho más difícil rechazar el lado oscuro. Aunque dudaba que dicho aspecto de la fuerza ayudara en este momento incluso si quisiera usarlo. El Bogan solo otorgaba poder, no habilidad inmediata. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó una voz familiar desde cerca de la puerta. Aparentemente, las cerraduras internas de esta nave no eran tan buenas. Los ojos de Anakin se dirigieron hacia donde estaba Obi-Wan, apenas visible en la penumbra, mientras miraba al viajero del tiempo con cautela. Anakin miró a su alrededor, contento de haber guardado el sable. No podía dormir. Obi-Wan ladeó ligeramente la cabeza. Su ridícula trenza de Padawan pareció crecer con el gesto. La idea le pareció extrañamente divertida a Anakin. ¿Por qué estabas tan frustrado hace un momento?, preguntó Obi-Wan. Toda diversión se desvaneció como humo y Anakin frunció el ceño. No es asunto tuyo. La expresión de Obi-Wan se aplanó. Correcto. Lamento molestarte. Se giró para irse y Anakin parpadeó sorprendido. Obi-Wan nunca retrocedió así. ¿Alguna vez? Espera, dijo, abriendo la boca sin darse cuenta de que había hablado. Otro caso más en el que había hecho eso, así que tomó nota mental de trabajar en ello. Tendría que arreglarlo. Obi-Wan se detuvo y lo miró expectante por encima del hombro. Anakin parpadeó, sin saber qué decir. ¿Qué?, preguntó Obi-Wan. ¿Cómo supiste?, preguntó Anakin, aferrándose a un clavo ardiendo. No podía decir muy bien no es propio de ti marcharte. Eso plantearía demasiadas preguntas incómodas. ¿Sabes qué? Que estaba frustrado. El ceño del Jedi se frunció ligeramente, dándole un aire bastante confuso. Yo solo, podría. Oh, dijo Anakin. Permanecieron allí durante varios segundos en un silencio incómodo roto solo por el zumbido de los motores del barco. Después de unos minutos, Obi-Wan se aclaró la garganta. Anakin conocía ese sonido. Significaba que estaba a punto de realizar una retirada táctica. Entonces abrió la boca antes de que el otro pudiera expresar algo. Tienes razón. Obi-Wan parpadeó. ¿Acerca de? Soy peligroso. El Jedi pareció desconcertado y Anakin no pudo evitar sonreír. Anakin. 1, Obi-Wan. 0. ¿Eso es una confesión?, preguntó Obi-Wan. Anakin le lanzó una mirada molesta. ¿Confesión? ¿Por qué me dirías que eres peligroso si no es para confesar? ¿Eres un espía? ¡No! Anakin suspiró y dejó caer los hombros bajo una presión imaginada. Una parte de él quería sincerarse con Obi-Wan y contarle todo. Una parte de él, realmente no lo hizo. Lo vi, finalmente decidió, hablando en voz baja. En una visión. O lo más cerca que pudo de uno. Todavía no estaba seguro de que no todo había sido un sueño horriblemente real, incluso si eso no era lo que parecía. Los ojos de Obi-Wan se suavizaron, aunque el resto de él parecía como si hubiera sido tallado en piedra por la cantidad de emoción que mostraba. ¿Es por eso que quieres quedarte con los Jedi? Anakin no respondió. Esa no era la razón principal, pero técnicamente era una razón. La razón principal por la que quería ingresar a la Orden era el hecho de que quería cambiar el futuro. Como Jedi, estaría en condiciones de hacerlo. Pero tenía que responder y decir algo. No quiero lastimar a nadie, susurró, sin poder mirar al otro a los ojos. Escuchó a Obi-Wan suspirar y la tensión que había sentido en el chico de 25 años se alivió ligeramente. El maestro Jin va a luchar por ti. Serás entrenado. Anakin se burló. ¿Eso ayudará? ¿Por qué no lo haría?, preguntó Obi-Wan, sonando completamente desconcertado, como si esa debería haber sido una respuesta obvia. Porque antes no era así, pensó Anakin. No lo sé, dijo en voz alta. Él te entrenará, dijo Obi-Wan en voz baja. Es un buen maestro.
En lugar del dolor y la ira que había sentido por parte del Padawan en la plataforma de aterrizaje, ahora solo sentía la traición y una sensación de pérdida por parte de Obi-Wan, pero lo sentía más fuerte que nunca. Una parte protectora de Anakin, que había pensado muerta hace mucho tiempo, levantó la cabeza y él, una vez más, se encontró hablando. No debería haber hecho eso. Obi-Wan le devolvió la mirada. ¿Hecho qué? Te denunció. El Padawan sacudió la cabeza y una sonrisa triste apareció en su rostro. Solo hizo lo que creía que era correcto. No es justo para ti. La sonrisa de Obi-Wan adquirió un toque de ironía, convirtiéndola en algo vagamente sardónico y horriblemente familiar. Ese era el Obi-Wan que Anakin conocía, lo que probablemente explicaba el dolor punzante en su corazón. No pudo evitar preguntarse, ¿fue así como su Obi-Wan había surgido? ¿A través de dolor y angustia que probablemente nunca sanarían? ¿Que también conocía a su antiguo maestro? La vida rara vez es justa, joven, dijo. Puede que el maestro Qui-Gon no sea perfecto, pero nadie lo es. Ni los Jedi, ni los senadores, ni ninguna raza nacida en este universo. Sí, eso se parecía mucho más a su Obi-Wan. Él me lastimó, sí. Pero no fue su intención, así que puedo perdonarlo. Puede que me lleve un tiempo, pero puedo y lo haré. ¿Por qué? Anakin preguntó hambriento. Eso le había llegado demasiado cerca y de repente necesitaba saber la respuesta, aunque se negaba a considerar por qué. Porque, dijo Obi-Wan, con esa sonrisa triste ganando solo una punzada de esperanza, preferiría tragarme mi orgullo y tenerlo a él y su sabiduría en mi vida que tener mi orgullo intacto y distanciarme por algo así. Anakin no sabía muy qué pensar de eso. La idea de simplemente perdonar así parecía casi extraña. Obi-Wan tenía todos los motivos para estar enojado con Qui-Gon y, sin embargo, Anakin tenía todos los motivos para estar enojado con su Obi-Wan y, sin embargo, podría perdonar a su antiguo maestro por su traición tan fácilmente como Obi-Wan había perdonado a su maestro. Porque, ya sea que hubiera traicionado a Anakin o no, el Exit parecía no poder desterrar esos sentimientos. Todavía sentía mucho resentimiento y enojo hacia Obi-Wan, y tenía la sospecha de que lo haría, independientemente de que realmente hubiera sucedido como lo había imaginado o no. Aceptar y descartar todo eso era la respuesta. Era incluso posible. No sé por qué te estoy contando esto, dijo Obi-Wan, ahora mirando a Anakin con curiosidad. Parecemos, conectados de alguna manera. Entonces no había sido solo la imaginación de Anakin. Quizás todavía tenían algún tipo de vínculo. ¿Podría realmente traer eso al pasado con él? ¿Realmente lo respetas, no? Anakin observó, regresando a aguas comparativamente menos peligrosas. Obi-Wan sonrió. Por supuesto que sí. Él es mi maestro. Lo más parecido que tengo a un padre, y es un buen hombre. Se encontró haciendo una pausa, otra cosa más que no había hecho en décadas. Era extraño tener que esforzarse de nuevo. ¿Podrías perdonarlo por algo? Preguntó Anakin, sin darse cuenta de lo silenciosa que se había vuelto su propia voz. Cualquier cosa menos volverse hacia el lado oscuro, respondió Obi-Wan con facilidad. Y aún entonces, se quedaron allí de nuevo en silencio, pero este parecía mucho más expectante y mucho menos incómodo. Es bastante tarde, dijo finalmente Obi-Wan. Quizás deberías volver a la cama. No puedo dormir, repitió Anakin. No estaba haciendo pucheros. No lo era. Los Sith no hicieron pucheros, ni los Jedi tampoco. Ya veo, dijo Obi-Wan, obviamente pensando. Bueno, ¿podrías repasar tus katas conmigo? Anakin preguntó de repente. Obi-Wan parpadeó. No puedo hacer más que lo básico en este momento, dijo con los dientes apretados, frustrado por el retroceso, pero aunque no tengo un sable de luz, ¿te importaría? Siempre me aclara la mente. Obi-Wan pareció desconcertado de nuevo. Anakin contaría eso como un punto, pero de alguna manera sintió que había perdido la puntuación en el camino. No veo por qué no, dijo finalmente, agachándose y sacando su sable láser de su cinturón. Pero si eso es lo que te frustró, entonces probablemente necesites trabajar con el equilibrio de un arma real. Toma, puedes usar la mía. Estoy configurando esto en la configuración más baja para que no te quemes, ni a mí. Lo sabré si lo cambias. Anakin asintió, ignorando la punzada de molestia que sintió por la cautela de Obi-Wan y al mismo tiempo se sintió agradecido de que el Padawan confiara en él hasta ese punto. Fue una mejora. Aceptó el sable de luz y lo encendió. Un azul brillante se encontró con sus ojos mientras la espada láser crecía en toda su longitud. ¿Conoces esta postura? Preguntó Obi-Wan, levantando las manos como si fuera a empuñar una espada invisible. Sí. Bien, dijo Obi-Wan. Sígueme. Él y Obi-Wan terminaron pasando por varios de los katas básicos.
A medida que avanzaban más y más en las formas, Anakin se sorprendió al sentirse en paz. No admitiría lo bien que se sentía volver a caer en un hábito, olvidado hace mucho tiempo y recordado recientemente. Tampoco admitiría con qué facilidad lo había hecho. Capítulo 9. Revelaciones. Qui-Gon sintió que la vaga presencia se acercaba y decidió que sería mejor terminar su sesión de meditación. No podría ser nadie más que Anakin. Desde que el niño había alterado sus escudos, había sido mucho más fácil encontrarlo en la fuerza, pero solo en una proximidad bastante cercana, y al Jedi mayor le resultaba tan difícil como siempre sentir los sentimientos del niño. Parecía que había tomado en serio el consejo de Qui-Gon, y el maestro Jedi tenía pocas dudas de que, en el futuro, Anakin sería un oponente formidable. Qui-Gon, señor. Qui-Gon no parpadeó ante el desliz, pero sí lo notó. Anakin no había empezado llamándolo maestro, entonces, ¿qué había cambiado? Quizás todavía pensaba que Qui-Gon era su dueño. La idea le hizo fruncir el ceño y tomó nota mental de sacar el tema a colación más tarde. A juzgar por la postura rígida de Anakin, tenía algo en mente. Anakin, entra. ¿Qué pasa? Hizo una mueca, aunque Qui-Gon solo pudo sentir los más mínimos rastros de vergüenza y reserva. ¿Qué tan bueno fue su blindaje? Qui-Gon solo sentía lo que Anakin le permitía. Si es así, entonces su entrenamiento tuvo que haber durado más que unos simples meses, se nota, respondió el chico en un tono plano y serio, como si se estuviera reprochando a sí mismo. Bueno, su autoestima parecía bastante precisa para un esclavo de mucho tiempo. Y, sin embargo, tenía una protección mental que avergonzaría a la mayoría de los caballeros, y a algunos maestros, de hecho, que conocía. Se puso una máscara de confianza, pero fueron esas pequeñas frases las que convencerían a Qui-Gon de que era solo eso, una máscara. Una máscara muy buena, pero al fin y al cabo una farsa. Qui-Gon también había llegado a la conclusión de que la razón por la que la máscara era tan buena era porque tenía que ser suficiente para ocultar la falta de confianza del propio Anakin. El maestro Jedi sabía por experiencia lo fácil que era engañar a los demás cuando uno se esforzaba por engañarse a sí mismo. Le levantó una ceja a Anakin. Lo dije como una pregunta estándar, pero si hay algo que te preocupa, por favor, ven a sentarte. Inmediatamente, Anakin lo hizo. La postura confiada que adoptó mientras cruzaba la puerta, con los brazos firmemente entrelazados detrás de la espalda, no pasó desapercibida para Qui-Gon. Parecía más un soldado que un esclavo. ¿O quizás ambas cosas? ¿En qué puedo ayudarte? Preguntó, tratando de ser lo menos amenazador posible. Lo último que ayudaría a mejorar la situación sería que Anakin se sintiera obligado a decir algo. Necesitaba aprender a confiar para convertirse en Jedi. Uno no podía aprender nada si no confiaba en sus instructores o al menos en algunos de sus compañeros de estudios. Por un momento, Anakin pareció ligeramente perdido. Luego sus labios se estrecharon formando una línea decidida y Qui-Gon sintió un toque de resignación a través de la fuerza. «Tengo sueños», dijo. Qui-Gon no dijo nada, esperando una explicación. «Todo lo que sueño se hace realidad. No mueras». Qui-Gon parpadeó. La frase había sido tan inesperada, que el tono que de otro modo hubiera sido una orden pasó completamente desapercibido. ¿Morir?, preguntó, todavía tratando de entender la revelación. ¿Anakin tenía el don de la previsión? Un regalo tan raro. Las impresiones de la fuerza durante la meditación que casi todos los Jedi tenían eran, en el mejor de los casos, vagas, razón por la cual se animaba a la mayoría de los Jedi a centrarse en el aquí y ahora en lugar de preocuparse por lo que podría suceder. Pero la verdadera previsión, ¿tuviste un sueño sobre mi muerte? Anakin bajó la mirada, confirmando la suposición del Jedi. Es curioso, miró hacia su izquierda, indicando una respuesta condicionada, pero Qui-Gon no sintió nada más que una sincera determinación por su parte. Entonces, ¿sobre qué estaba mintiendo? No es Qui-Gon muriendo, sino algo relacionado. Interpretando correctamente el silencio como una insinuación a exponer, Anakin continuó. En algún momento después de que aterricemos en Naboo, tú y Obi-Wan os encontraréis con el Lord Sith de nuevo. Los ojos de Qui-Gon se abrieron con sorpresa y más que un poco de aprensión. ¿Dónde aprendió Anakin ese término? El maestro Jedi seguramente no recordaba haberle dicho. Yoda tal vez. De alguna manera, lo dudaba. Observó, muy consciente de que Anakin había abandonado cualquier pretensión de intentar actuar como joven. Estaba hablando con Qui-Gon como lo haría con un igual. ¿A dónde había ido a parar la falta de autoestima? ¿O su máscara era tan buena? Ya sea sin darse cuenta o desdeñando los pensamientos de Qui-Gon, Anakin continuó. Él peleará contra ustedes dos. En un momento, usted y Obi-Wan se separarán. Si no lo espera y decide luchar contra los Sith por su cuenta, morirá. La mente de Qui-Gon dio vueltas.
No tanto por la revelación de su supuesta muerte, sino por la absoluta certeza en la voz del otro. Ya veo, finalmente logró decir. ¿Y estás seguro de que esto sucederá? Anakin asintió. ¿Y sabes todo esto gracias a un sueño? Esta vez pareció ofendido y ligeramente asustado. ¿Por qué si no iba a saberlo? Parecía que algo relacionado con esa frase también se mantenía oculto. Qui-Gon suspiró para sus adentros, sabiendo que la siguiente parte de la conversación no sería fácil. Te dije antes que no te mentiré, Anakin. Al consejo le preocupa que tu antiguo maestro haya sido un Jedi oscuro, o incluso un Lord Sith. Anakin palideció visiblemente. Entonces el niño sabía que algo de lo que le habían enseñado no era de la luz. Eso lo convirtió en el espía que Obi-Wan pensaba que era, o en un lado oscuro reformado. De cualquier manera, eso no auguraba nada bueno para el futuro del niño en el templo. Ya veo, fue todo lo que dijo, con la voz apenas tensa. Qui-Gon se llevó una mano a la barba y se la acarició pensativamente. ¿Te enseñó el Lord Sith del planeta, el que se supone que debemos encontrar? Hubo un destello inconfundible de puro odio antes de que fuera aplastado detrás de los escudos o liberado en la fuerza. Qui-Gon sintió que se le estrechaban los labios. Esa no fue una buena señal. Nunca. Anakin insistió. Una vez más, el maestro Jedi no sintió nada más que la pura verdad del niño. Entonces los Sith no le habían enseñado, pero con esa reacción, no había manera de que Anakin al menos no supiera de él. ¿Eso significaba que había sido entrenado como parte de la Orden Sith? Qui-Gon sacudió la cabeza ante esa idea. No podría ser. Todo Jedi sabía que solo existían dos Sith, un maestro y un aprendiz. Pero si Anakin conocía a los Sith, ¿cómo estuvo involucrado? Al Jedi se le ocurrió una idea bastante desagradable. Quizás se suponía que él sería el reemplazo del aprendiz Sith, o incluso un respaldo si dicho Sith moría. Eso definitivamente tendría sentido. También explicaría por qué Anakin había querido venir al templo donde no tendría que competir por un título. Y si no hubiera aprendido con los Sith en Tatooine, eso convertiría al Zabrao negro y rojo en el aprendiz. Qui-Gon sintió que se le helaba el estómago ante la perspectiva. Los Sith que había conocido no habían sido fáciles de convencer. Su maestro sería mucho más poderoso. Anakin, dijo lentamente, pensando en cómo expresar mejor la pregunta que quería hacer. ¿El mismo maestro les enseñó a usted y a él? Qui-Gon había visto muchas facetas de este niño, pero la expresión total y absoluta de impotencia era nueva. Era toda la confirmación que el Jedi necesitaba, pero de todos modos permaneció en silencio. La respuesta de Anakin determinaría su futuro. Si respondía negativamente, entonces Obi-Wan tendría razón y lo más probable es que fuera un espía. Sin embargo, si respondía afirmativamente, entonces le daría más credibilidad a la teoría del lado oscuro reformado. Por más imposible que fuera, la gente no regresaba de la oscuridad. Finalmente, el chico se desinfló, sin mirar a Qui-Gon a los ojos. Parecía resignado a un destino peor que la muerte. Desafortunadamente, probablemente no estaba tan lejos. Los temores de Qui-Gon se hicieron realidad cuando Anakin lo miró con tristeza y respondió con una palabra. Sí. ¿Y sabes todo esto por un sueño? Preguntó Qui-Gon. Anakin escuchó la acusación silenciosa y tuvo que hacer a un lado la ira que surgió dentro de él nuevamente. ¿Por qué si no iba a saberlo? Inmediatamente después de que las palabras salieron de su boca, se pateó mentalmente. Incluso con la calma con la que las había dicho, esas palabras habían sido defensivas y los Jedi lo notarían. Qui-Gon miró fijamente a Anakin a los ojos. Te dije antes que no te mentiré, Anakin. Al consejo le preocupa que tu antiguo maestro haya sido un Jedi oscuro, o incluso un Lord Sith. Él sabe. Anakin tuvo que tragarse el nudo que tenía en la garganta. Oh fuerza, todos lo saben. Debería haber sabido que ni siquiera él podría lograrlo. Y si lo supieran, Palpatine no se quedaría atrás. Estaría huyendo por el resto de su vida. ¿Qué pasa con su madre? ¿O Padmé? Sin duda, también los pondría a todos en peligro. De nuevo. Ya veo, fue todo lo que pudo decir. Su voz se negó a decir nada más. Qui-Gon se llevó una mano a la barba y la acarició pensativamente mientras examinaba a Anakin. Permanecieron en silencio durante demasiados segundos. ¿Te enseñó el Lord Sith del planeta? Le tomó un momento asimilar las palabras, pero cuando lo hizo, casi explota. ¿Mazo? ¿De todas las personas? ¿Enseñándole? La idea fue más que ridícula. La sola idea de aprender algo de ese asqueroso pedazo aplastó el odio, liberando lo que pudo a la fuerza y empujando el resto detrás de sus escudos. No dudaba de que Qui-Gon hubiera sentido eso, pero Anakin apenas podía importarle. Nunca. Él estaba furioso. Nuevamente se sentaron en silencio y Anakin se obligó a calmarse.
Sí, la sola idea de ser entrenado alguna vez con Maul le provocaba náuseas, por decir lo mínimo, pero había sido una pregunta legítima. Sin embargo, Anakin no pudo evitarlo. Odiaba a Maul. Casi tanto como se odiaba a sí mismo. La pura rabia se transformó en una especie de triste resignación. Casi resopló ante eso. Normalmente era al revés. Anakin, el tono de Qui-Gon lo devolvió a la conversación. Había descubierto algo. ¿Pero qué? ¿Qué podría él posiblemente, el mismo maestro les enseñó a usted y a él? El ex Sith miró abiertamente esta vez, sintiendo que su rostro perdía el color. ¿Cómo? Este hombre había tomado las pocas pistas que tenía Anakin y luego despojó completamente su mente, dejándolo completamente desnudo y expuesto. La conmoción entumecida en su rostro lo delataría. Él lo sabía, Qui-Gon lo sabía y ambos se dieron cuenta de que el otro también lo sabía. Por extraño que parezca, se sintió aliviado de que su secreto más oscuro hubiera salido a la luz. Todavía no podía mirar al Jedi a los ojos. La vergüenza y la desgracia se encargaron de ello. Ya no tenía sentido ocultarlo. Sí, se escuchó a sí mismo decir y se preparó para la respuesta. Es curioso, a pesar del efecto que esta revelación tendría en sus planes para el futuro, sintió una extraña especie de alivio que le tranquilizaba el alma. No había sentido esta luz en décadas. Como si un peso que había estado cargando durante años hubiera sido destruido. Qui-Gon suspiró profundamente y Anakin sintió un toque de decepción por el triste reconocimiento que brotó del hombre. Oh, Anakin, dijo suavemente. Por extraño que parezca, su voz no contenía ninguna acusación ni juicio. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Intentó imaginarse diciéndole al consejo que la Orden Sith existía y que había sido entrenado como tal. Incluso ahora podía ver su claro despido. Estaría rumbo a la Gri Corps en el próximo vuelo de ida. Sacudió la cabeza. No me habrías creído. Tenía razón y, una vez más, Qui-Gon lo sabía. El silencio volvió a extenderse entre ellos durante varios segundos antes de que Qui-Gon lo rompiera. Gracias por ser honesto conmigo, pero deben darse cuenta de que esto nos pone a todos en una posición muy difícil. El ex Sith casi resopló. Qui-Gon lo dijo como si Anakin no lo supiera ya. Lo sé, dijo simplemente. ¿Qué más podría decir? ¿Qué pasa con los Jedi que dijiste que te enseñaron? ¿Qué se suponía que debía decir ante eso? Bueno, necesitaba intentar controlar los daños. Odiaba el control de daños. Eso era cierto, en su mayor parte. Tuve un maestro Jedi. ¿Su nombre? Anakin negó con la cabeza. Lo último que necesitaba era que lo internaran en un centro psiquiátrico, que lo drogaran para evitar que accediera a la fuerza debido a sus delirios. Tienes que decírnoslo, Anakin. No puedo, respondió. ¿Por qué no? Una vez más, su tono no fue duro ni exigente, pero tenía un tono grave que Anakin no había escuchado antes. Simplemente no puedo. ¿Tienes órdenes de no decir nada? Anakin parpadeó y volvió a mirar al hombre. No. No soy un espía. Quiero creer eso, Anakin, respondió Qui-Gon. Él también lo decía en serio. Sería mucho más fácil solucionar esto si confiaras en mí lo suficiente como para decírmelo. A eso se reducía todo, confianza. Y en este punto, Anakin no se atrevía a hacerlo. No podía confiar en nadie más, excepto quizás en Padmé. Pero si se lo decía, la pondría en peligro, y él tampoco podía hacerlo. Así que quedó atrapado entre un asteroide y un cometa. No puedo, dijo de nuevo y se levantó. En lo que a él respectaba, la conversación había terminado. Ya se había condenado a sí mismo y Qui-Gon tendría que vivir con lo que había descubierto hasta ese momento. Por extraño que parezca, los Jedi no volvieron a protestar. Entonces, ¿puedes prometerme que no pretendes hacer daño a los Jedi ni a los civiles inocentes? No dudó en su respuesta. Sí, prometo. Qui-Gon asintió. Entonces confiaré en ti y estaré aquí cuando puedas hablar. El sentimiento significaba más de lo que a Anakin le gustaría admitir. Incluso si no podía aceptarla, una invitación abierta se sentía bien. No mueras. Qui-Gon lo miró durante varios segundos. Gracias por la advertencia, Anakin. No lo haré. Con eso, Anakin se fue, demasiado perdido en sus propios pensamientos para notar la presencia de Obi-Wan al final del pasillo. XXX Qui-Gon observó la puerta vacía durante varios segundos contemplando su decisión. Por supuesto, el niño acababa de admitir ser parte de una orden que fomentaba el dolor y el sufrimiento. Mace lo tendría encerrado en lo más profundo del templo hasta que obtuvieran respuestas. Incluso si obtuvieran sus respuestas, Qui-Gon dudaba que el consejo lo dejara ir. ¿No era por eso que estaban considerando la idea de retenerlo para empezar? Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca.
Tenía entrenamiento, por lo que sería mejor tenerlo allí en el templo en lugar de causarle a Force sabía qué tipo de daño. Maestro. La voz de Obi-Wan lo sacó de sus pensamientos. Qui-Gon parpadeó hacia su padawan, incapaz de ocultar la sorpresa. No esperaba que Obi-Wan se le acercara tan rápido. Normalmente, a su padawan le tomó bastante tiempo calmarse y pensar en todo. Se concentró en el vínculo entre ellos y se dio cuenta de lo preocupado que tendría que estar el otro antes de venir a ver a su maestro. Qui-Gon no pudo evitar sonreír por dentro. ¿Qué pasa, Obi-Wan? ¿Estás bien? Obi-Wan juntó las manos y caminó hacia adelante, visiblemente agitado, aunque intentó ocultarlo. Por supuesto, padawan. ¿Por qué pensarías lo contrario? Sentí angustia por el vínculo. ¿Qué pasó? Esta vez Qui-Gon permitió que se mostrara su sonrisa. Siempre muy perspicaz, padawan. Anakin acaba de decirme algo bastante inquietante. Obi-Wan miró hacia atrás por encima del hombro por un momento como para confirmar que Anakin no estaba allí antes de girarse y dar unos pasos más hacia adelante. ¿Qué te dijo, maestro? Me contó algunas cosas sobre su pasado y también me contó sobre un sueño que tuvo. El aprendiz de Jedi parpadeó. ¿Sueño? Qui-Gon asintió. Aparentemente tiene sueños proféticos. ¿Profético? Esta vez se dio vuelta completamente y miró hacia la puerta. ¿Qué pasó en el sueño? Esto no sería fácil, pero Qui-Gon sentía que Obi-Wan tenía derecho a saberlo. Él sonrió sombríamente. Dijo que moría en Naboo, asesinado por los Sith de Tatooine. La cabeza de Obi-Wan giró tan rápido que Qui-Gon se preguntó si se había dado un latigazo cervical. ¿Qué? Maestro, el Jedi mayor levantó la mano. No temo a la muerte, Obi-Wan. Tú tampoco deberías hacerlo. Sin embargo, creo que él me advirtió porque no quería que sufriera daño. Me dijo que morí porque me separé de ti y traté de tomarte. Los Sith solos. Esta vez su sonrisa se volvió tranquilizadora. No haré eso, padawan. Y ahora que sabemos de la probabilidad de enfrentarnos a los Sith nuevamente, podemos prepararnos. ¿Preparar? El joven lo miró con recelo. De alguna manera quieres convertir esto en una sesión de meditación. Qui-Gon volvió a sonreír, agradecido de que Obi-Wan hubiera roto la tensión. De nuevo muestras tu naturaleza perspicaz. En lugar de discutir o negarse como no lo habría hecho hace un año, suspiró con resignación y se sentó en una postura meditativa. Muy bien, maestro. Qui-Gon volvió a sentarse y puso las manos en las rodillas. Tenía mucha aprensión por liberarse a la fuerza. Él también tenía mucha preocupación. Preocuparse por si viviría para ver a Obi-Wan nombrado caballero, preocuparse por si podría luchar contra un Lord Sith y aún así mantener a la reina a salvo, preocuparse por Obi-Wan y su reacción ante todo, y preocuparse por si había hecho lo correcto. Decisión de confiar en Anakin. Echó una mirada más hacia la puerta antes de aclarar su mente y alcanzar la fuerza. Había tomado la decisión de confiar en el chico y no se retractaría ahora. Lado oscuro o no, todavía creía que él era el elegido, por lo tanto tenía que creer que Anakin tomaría la decisión correcta. Maestro, Qui-Gon abrió los ojos y vio a Obi-Wan mirando hacia otro lado. Lamento mi comportamiento. No me corresponde estar en desacuerdo contigo sobre el chico. Qui-Gon esperó, sintiendo que su aprendiz tenía más que decir. Ahora veo que es posible que lo haya juzgado mal. Qui-Gon sintió una punzada de diversión ante la ironía de esa declaración. Justo cuando Qui-Gon había podido deducir el pasado más oscuro de Anakin, fue cuando Obi-Wan decidió que había calculado mal. ¿Por qué el cambio repentino? ¿Qué había pasado entre los dos? Una parte de él quería preguntar, pero otra parte no quería envenenar la tregua a la que ambos habían llegado. Y agradezco que sientas que estoy listo para las pruebas, añadió suavemente su joven aprendiz. El maestro Jedi sonrió cálidamente. Has sido un buen aprendiz, Obi-Wan. No subestimes tus sentimientos. Eres un hombre mucho más sabio que yo. Preveo que te convertirás en un gran caballero Jedi. Obi-Wan volvió a levantar la vista y se encontró con los ojos del otro con una sonrisa agradecida. Gracias, maestro. Una vez restablecido su vínculo, se pusieron a meditar, liberando sus emociones en la fuerza y preparándose para la tormenta que se avecinaba. Capítulo 10. Fracaso. Aterrizaron en Naboo sin dificultad. Anakin había olvidado lo incompetentes que podían ser los droides. Si hubieran intentado aterrizar en un planeta separatista durante las guerras clon en el crucero Nubio sin molestarse en intentar maniobras evasivas, no quedarían suficientes para arder en la atmósfera. Sin embargo, la respuesta para disparar primero y hacer preguntas después tuvo que programarse. Aparentemente, la Federación de Comercio aún no lo había hecho. Los droides no aprendían como los humanos, por lo que su falta de acción los hacía incompetentes en su opinión. Era mucho mejor trabajar con Stormtroopers y clones. Y eso decía mucho.
Tampoco había satisfacción en destruir un droide. Anakin evitó el resto de esa línea particular de pensamiento. Después de su confesión a Qui-Gon, se encontró esperando que los Jedi le informaran que sería puesto bajo algún tipo de arresto o vigilancia, pero la orden nunca llegó. Eso no lo tranquilizó. En realidad, hizo todo lo contrario y Anakin comenzó a ponerse nervioso cada vez que sentía la presencia de los otros dos Jedi. Cuanto más tiempo pasaba sin pasar nada, más nervioso se ponía. Mientras caminaban por la jungla hacia el área sagrada a la que se habían retirado los Gungans, Anakin comenzó a preguntarse si Qui-Gon se enfrentaría a él. Se había tomado también todo lo que Anakin había hablado, respondiendo honestamente y sin endulzar nada, pero también con calma y con la mente abierta. Era tan diferente al Jedi que recordaba, prácticamente podía escuchar el suspiro de decepción y frustración de su Obi-Wan mientras miraba a su padawan Qui-Gon. ¿Siquiera se lo diría al Consejo Jedi? El hombre era conocido como un inconformista, incluso años después de su muerte, alguien que no había confiado mucho en el Consejo, aunque Anakin no podía culparlo. ¿Podría Anakin haber salido libre de este problema? Muy bien, ni siquiera él podía engañarse pensando eso, pero aún así era una línea de pensamiento interesante a seguir. Finalmente, pudo dejar de lado sus preocupaciones y pensamientos por el momento para concentrarse en las tareas que tenía entre manos. Cómo mantener a Padmé a salvo. Menos de 3 horas después de haber abandonado el barco, los Gungans aceptaron ayudarlos. Cuando Padmé dio un paso adelante y se arrodilló ante el líder Gungan, Anakin solo pudo mirar con asombro. ¿Cómo era posible que el amor de su vida pudiera suplicar por la vida de su gente y aún así parecer una diosa regia? En lugar de que su opinión de que ella cayera ante acciones tan indignas, se elevó a nuevas alturas. Tenía la fuerza de carácter para hacer lo que tenía que hacer a pesar de su orgullo, y sabía cuándo su propia dignidad pasaba a segundo plano. No sabía si alguna vez podría hacer eso. Ese tipo de humildad era algo que Anakin nunca había logrado aprender. A decir verdad, se dio cuenta de que probablemente sería algo que nunca lograría dominar. Después de todo lo que había sucedido, su orgullo era lo único que le quedaba, y ni siquiera le quedaba mucho de eso. Al menos tenía un buen grupo de apoyo, una familia cariñosa que la ayudaría sin importar nada y personas que la adoraban que la respaldaban. Podía permitirse el lujo de ser débil para ser fuerte. Anakin se rió, silenciosamente sombrío. Fabuloso. Ahora había empezado a dejar de tener sentido incluso para él mismo. Les llevó poco más de un día establecer un campamento base y reunir a los líderes de los pequeños grupos rebeldes que habían surgido en todo el planeta en señal de protesta. Anakin se burló cuando los deslizadores regresaron cargados de gente. Ninguno de ellos podría ser una rebelión tan buena si hubieran sido localizados tan rápida y fácilmente. Solo los aceptó porque necesitaban la mano de obra con bastante desesperación. También recibieron una llamada sorpresa inesperada justo después de que aparecieran los primeros grupos. Un Jedi llamado Travis había aterrizado en el planeta apenas una semana antes y se había ofrecido como voluntario para ayudar a los pilotos de Naboo a inutilizar la nave droide. Tenía su propio caza y algunos seguidores con sus propios barcos. Después de una breve conversación, Padmé, Qui-Gon, Panaka y Travis acordaron que el joven caballero se encontraría con los demás en órbita cuando comenzara el ataque. Anakin no podía creer su golpe de suerte. ¿Travis también había estado en Naboo en la línea de tiempo original? Si es así, ¿por qué no pudieron contactarlo la primera vez? ¿O fue simplemente otra diferencia? ¿Qué pudo haber provocado tal cambio? Anakin no tenía idea, pero no estaba dispuesto a mirar los dientes de un Nerf regalado. En cambio, se sintió agradecido de que alguien más con sentidos de la fuerza estuviera allí ayudando a eliminar la nave de control de droides, dejándolo así libre para concentrarse en salvar a Padmé. Esa noche durmió sorprendentemente bien. Se infiltraron en la capital menos de una hora después del amanecer. Panaka lideró a su grupo de miembros de la rebelión mientras un segundo grupo entraba por un área más principal como distracción. Después de la señal, atacaron, atrayendo la atención de los droides mientras Panaka, Padmé y los Jedi conducían a su grupo de pilotos al hangar de batalla. Era un buen plan, simple pero efectivo. Llegaron al hangar sin apenas resistencia. Por supuesto, tan pronto como abrieron las puertas, se convirtió en un espectáculo de luces de rayos láser que surcaban el aire, solo para ser detenidos por sables de luz azules y verdes. Frente a ellos, los droides cayeron, partes se dispersaron y las pocas personas que había allí rápidamente fueron desalojadas. Anakin, busca refugio. Insistió Qui-Gon. Anakin lanzó una mirada furiosa al hombre mayor. Su primer instinto fue decirle al Jedi no. Dio órdenes, no las cumplió. Rápidamente. Insistió Qui-Gon.
Molesto por tener que escuchar pero viendo el sentido de la orden, cedió, de mala gana, y encontró un barco para esconderse como lo había hecho en la línea de tiempo anterior. Vayan a sus barcos. Padmé gritó en algún lugar detrás de él. Una vez situado en la cabina de su propia nave, observó cómo los droides y los humanos se disparaban entre sí y se miraban con el ceño fruncido. Siempre le había parecido mal que los droides lucharan contra criaturas vivas que respiraban. Sí, ambos bandos tenían sus ventajas, pero el bando de los droides no perdió gente. No perdieron la vida. Se necesitaba mucho control para ignorar la ira que estallaba cada vez que alguien caía al suelo, y su fuerza vital se desvanecía o se extinguía. Me trajo recuerdos. En lugar del hangar de Naboo, estaría en un planeta aleatorio, luchando para mantener vivas a sus tropas. Eso, a su vez, desencadenaría otro recuerdo, que llevaría a otro y luego a otro. Una y otra vez, vio diferentes batallas en su cabeza. Pasó de las guerras clon a diferentes disputas planetarias en las que había sido parte como Jedi, a peleas de perros rebeldes e imperiales y viceversa. Las imágenes volvieron con una claridad sorprendente que lo hizo estremecerse mentalmente. No había tenido flashbacks tan intensos en más de una década. No dispuesto a quedarse ahí sentado y no ser de utilidad para nadie, comenzó a utilizar la fuerza tan sutilmente como pudo, usando el poder para desviar la puntería de un droide o arruinar el desintegrador de un droide. Con Maul, Qui-Gon, Obi-Wan y un Jedi desconocido cerca, no se atrevía a usarlo más que eso. Hacerlo sería revelar demasiado. Luego, con un silbido, las naves empezaron a salir volando del hangar en franjas amarillas. Que la fuerza esté contigo, murmuró cuando el último de los vehículos finalmente se fue. Había ayudado a salvar al ejército Gungan, y en consecuencia al planeta, la última vez. Solo podía esperar que esta vez no lo necesitaran, porque no iba al espacio. Finalmente, la lucha dentro del hangar terminó cuando el último droide cayó al suelo. Menos de 2 minutos después, el segundo grupo rebelde entró corriendo por la puerta para reunirse. Los dos equipos se reunieron y comenzaron una rápida discusión para decidir a dónde ir a continuación. Supongo que el virrey está en la sala del trono, escuchó decir a Padmé. Panaka asintió. Grupo rojo. Grupo azul. Todos, por aquí. Con eso, todos se dirigieron hacia la puerta. Qui-Gon y Obi-Wan lo siguen. Anakin miró con cautela. La presencia de Maul seguía acercándose a su posición y ponía nervioso a Anakin. Sin embargo, ninguno de los dos Jedi pareció darse cuenta. Finalmente, Anakin se puso de pie, tratando de no parecer incrédulo y exasperado. Maestro Qui-Gon, Obi-Wan, dijo finalmente. Los dos lo miraron mientras el grupo pasaba junto a su luchador. Anakin, comenzó Qui-Gon, pero el chico lo interrumpió. Él está aquí. Prácticamente gritó mientras señalaba la puerta. Honestamente podrían no sentirlo. Todos los demás se detuvieron y miraron entre Anakin, el Jedi y la puerta mientras Obi-Wan y Qui-Gon intercambiaban miradas. Luego, al unísono, dejaron caer sus capas. Qui-Gon asintió hacia Anakin antes de volverse hacia la reina. ¿Hay un camino de regreso? Sí, respondió ella, pareciendo bastante confundida. Pero es más largo. Tómalo. Obi-Wan y yo tenemos algunos asuntos que atender. Ella no parecía feliz por eso, pero aceptó su consejo asintiendo y guió a su grupo hacia una salida lateral. No habían dado más que unos pocos pasos cuando las puertas dobles principales comenzaron a separarse. Anakin, Qui-Gon miró hacia la cabina del gallo, quédate ahí. Anakin no respondió. Qui-Gon y Obi-Wan aparentemente tomaron eso como una afirmación y se volvieron hacia la figura oscura que estaba en la entrada mientras encendían sus sables de luz. Maul, algo sorprendido de que el Jedi pareciera haber sentido su presencia, también dejó caer su capa y luego desperdició varios segundos de teatralidad encendiendo sus propias espadas dobles. El tonto. El grupo de Padmé se alejó rápidamente de los tres usuarios de la fuerza mientras los dos Jedi se lanzaban hacia su oponente. Por supuesto, fue entonces cuando los droidicas blindados tuvieron que aparecer, disparando al grupo de Padmé mientras salían apresuradamente del hangar. Sin embargo, a diferencia de la última vez, Anakin sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando apuntó los cañones montados de la nave hacia el grupo de droides, eliminándolos fácilmente para que los demás pudieran continuar. A Maul le tomó mucho más tiempo de lo que Anakin pensó que tomaría para sacar a los Jedi del hangar. Esta vez se quedó atrapado mirándolos luchar fervientemente contra los Sith. Notó que Obi-Wan no estaba usando Soresu. Extraño. ¿Cuándo había cambiado del formulario cuarto al formulario tercero? Anakin tomó nota mental de preguntarle a los Jedi más tarde mientras los veía llevar la pelea fuera del área de atraque hacia las entrañas del palacio.
En el momento en que Qui-Gon y Obi-Wan desaparecieron de la vista, Anakin saltó por el costado del barco y corrió tras el grupo de Padmé mientras tenía a mano el sable de luz de Yoda. El silbido de R2 lo detuvo. Voy tras Padmé. Sígueme si lo deseas. Ignorando cualquier otra cosa que dijera el droide, Anakin se giró y corrió hacia la puerta, buscando la firma de Padmé y cualquier otra cosa que pudiera ser peligrosa. No la volvería a perder. XXX Travis sabía que algo más grande estaba sucediendo abajo. Lo sintió fuertemente. Sí, la reina intentaría atrapar al virrey y ese era el complot principal, pero esto se sentía diferente, incluso más grande que eso de alguna manera, y mucho más siniestro. Podía sentir una batalla entre la luz y la oscuridad, sin duda Qui-Gon, su padawan y los Sith. Habían mencionado algo sobre el lado oscuro que habían encontrado antes de estar en el planeta. Por supuesto. ¿Cuáles eran las probabilidades en realidad? Concéntrate, se dijo. No era un padawan que pudiera permitirse el lujo de distraerse con acontecimientos vagos en la fuerza. Era un caballero y haría lo que tuviera que hacer para derribar la nave droide y salvar a los nativos que luchaban por sus vidas y sus tierras. Por extraño que parezca, Qui-Gon también le había mencionado algo más, algo acerca de que el escudo deflector probablemente estaba erigido alrededor del transmisor principal, no del reactor principal en el interior de la nave. Era arriesgado, pero posible entrar en la nave y destruirlo todo si podía hacerlo en el momento adecuado. ¿Cómo sabían eso? Él no tenía idea. No tomaba riesgos y no le gustaban los planes peligrosos. Él era, sin embargo, un Jedi y haría lo que tuviera que hacer para salvar a esta gente. Si eso significaba volar en una carrera suicida, que así sea. El combate aéreo ya había comenzado con fuerza cuando él y sus pilotos llegaron al barco. Inmediatamente dispararon hacia la estación de control, prestando ayuda cuando pudieron. Los minutos transcurrieron lentamente mientras Travis buscaba una apertura, mientras intentaba mantenerse con vida en medio de la tormenta de fuego láser. Una punzada en la fuerza finalmente lo empujó hacia el lugar correcto, y cuando llegó la oportunidad, la aprovechó. Respirando profundamente, se zambulló más allá de las defensas de la nave y voló casi directamente a través de la puerta de un hangar por la que había salido un escuadrón de pequeñas naves controladas por droides justo antes de que volviera a aparecer el escudo de la bahía. Mientras hacía todo lo posible para esquivar los pilares de soporte, la maquinaria grande y otros obstáculos inamovibles, llegó a la conclusión de que Qui-Gon, o quienquiera que se le hubiera ocurrido esa idea, estaba completamente loco. Se sorprendió más que nunca cuando realmente funcionó. XXX a Anakin no le resultó difícil seguir al grupo rojo que escalaba el exterior del palacio de Ted. Unos cuantos saltos bien colocados mejorados por la fuerza y aterrizó en la cornisa desde la que habían irrumpido en el piso superior justo a tiempo para verlos ser capturados por los droides. Observó cómo dejaban sus armas vacilantes y levantaban las manos, mirando a los droides con nerviosismo. Anakin se dio cuenta de que este sería el mejor momento para sacar a Padmé. Mirando a su alrededor y extendiendo la fuerza, se apoyó contra la pared cerca del vidrio roto, buscando cuidadosamente los alrededores mientras el grupo era conducido por el pasillo. Luego, con cuidado, lo siguió. Se encontraron solo con 2 pares de guardias droides, los cuales Anakin eliminó fácilmente una vez que el grupo principal pasó. No fue difícil aplastarlos ya que no se movían ni le disparaban, por lo que usó la fuerza para compactar sus cuerpos y los dejó en montones de chispas. El grupo que iba delante ni siquiera se dio cuenta. No es que lo hicieran. Droides. Era divertido trabajar con ellos, convenientes la mayor parte del tiempo, pero por lo demás tendían a ser bastante poco fiables. Otra razón más por la que prefería trabajar con clones y otras especies inteligentes. Excepto Arturo. Anakin miró a su alrededor y le pareció extraño que el robot no hubiera decidido seguirlo. O si lo había hecho, simplemente estaba demasiado atrás. Extraño para el pequeño droide. Al menos por lo que Anakin podía recordar. Incluso mientras corría con los desintegradores que había tomado de los droides caídos metidos incómodamente en la cintura de sus pantalones y su camisa, seguía buscando el peligro que supuestamente cobraría la vida de Padmé. No pasó nada. Casi habían llegado a la sala del trono cuando Anakin finalmente perdió toda la paciencia. Tenía que estar cerca de ella si quería protegerla, así que hizo lo más lógico que se le ocurrió. Padmé. ¡No! Corrió hacia los droides, solo para ser derribado fácilmente, aterrizando a los pies de Padmé. Tal como lo había planeado. ¿Anakin? Preguntó preocupada, inclinándose para revisarlo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás herido? Lo siento, dijo mientras se lanzaba hacia ella, aferrándose a su camisa. Sé que se suponía que debía quedarme en el barco, pero estabas en problemas.
Sus ojos se abrieron cuando sintió que un desintegrador se deslizaba entre sus manos. Sorprendida, miró a Anakin por unos momentos antes de permitir que una sonrisa apareciera en su rostro. Escondió el desintegrador en su manga y luego su rostro volvió a ser una máscara de cansancio. Su Alteza, comenzó Panaka, pero un droide lo interrumpió. Muévanse, dijo, dando un paso adelante con su desintegrador levantado amenazadoramente. Capitán, dijo, señalando a Anakin. Llévalo. Eso era lo último que quería el viajero del tiempo, pero aparentemente sabía que tenía más armas para dispersar. Luciendo perturbado y bastante preocupado, el capitán se acercó a ellos y llevó a Anakin a su lado mientras el grupo avanzaba arrastrando los pies hacia el último pasillo que conducía al Salón del Trono. Hay que reconocer que solo tropezó una vez cuando Anakin también le pasó el desintegrador. Solo se necesitaron unas pocas manipulaciones sutiles de la fuerza para causar ligeros ruidos y distraer la atención de los robots mientras el resto de los desintegradores pasaban. Realmente, a Anakin casi le resultó demasiado fácil. El virrey de la Federación de Comercio y su asesor se reunieron con ellos en la gran cámara, ambos luciendo demasiado engreídos. Anakin no podía recordar cuál de ellos era cuál. No había importado cuándo los había matado, su pequeña insurrección ha llegado a su fin, Alteza, dijo uno de ellos, dirigiéndose a Padmé. Los puños de Anakin se apretaron, olvidando el arrepentimiento previo ante la idea de derribarlos. ¿Cómo se atreven a hablarle así? Es hora de que firme el tratado y ponga fin a este debate inútil en el Senado. Virrey. Una nueva voz sonó desde fuera del Salón del Trono. Rabe estaba perfilado en la entrada, vestido con el traje de batalla de la reina y respaldado por al menos 30 hombres y mujeres. Tu ocupación aquí ha llegado a su fin. Ella sacó un desintegrador y derribó a 2 droides antes de que sus amos tuvieran la oportunidad de ordenarles que entraran en acción. Anakin no pudo evitar la sonrisa engreída que apareció en su rostro mientras la conmoción y la ira de los representantes de la Federación brotaban de ellos en oleadas. Después de ella, gritó el que se había dirigido a Padmé antes. Los droides rápidamente pasaron junto a ellos y entraron al pasillo. Al ver esto, el grupo de afuera se retiró apresuradamente. Aún enojado, el virrey miró a Padmé. Este es un señuelo. Anakin no pudo evitar poner los ojos en blanco. Honestamente, señuelo o no, no enviaste a la mayor parte de tu fuerza para capturar algo y dejaste apenas un equipo mínimo para proteger a los líderes. Las profundidades de su estupidez hacían que algunos de los mods que había conocido parecieran inteligentes. No es de extrañar que Palpatine y Dooku pudieran guiarlos con tanta facilidad. Tan pronto como una buena cantidad de droides abandonaron la habitación, Padmé asintió con la cabeza hacia Panaka y arrojó su desintegrador a uno de los otros hombres antes de sentarse en la silla de la reina y presionar un botón. Uno de los brazos se abrió para revelar un pequeño suministro de desintegradores, que rápidamente comenzó a lanzar a los otros miembros desarmados del grupo. Manteniendo uno para ella, hicieron un trabajo rápido con los droides restantes. Atasca la puerta. Panaka ordenó a 2 de los hombres, quienes asintieron y corrieron hacia la puerta. Algo anda mal, pensó Anakin. Había escuchado estos eventos contados por la propia Padmé, y cada vez que retrataba a los representantes de la Federación, los describía como al borde del pánico, cobardes asustados. Los 2 seres que estaban rodeados por el grupo rebelde, que habían estado tan conmocionados antes, todavía parecían sorprendidos, pero también tan tranquilos y arrogantes como siempre. Ahora, virrey, dijo Padmé, discutiremos un nuevo tratado. Los 2 seres atrapados intercambiaron una mirada antes de que el que había hablado más abriera la boca de esa extraña manera. No lo creo, Alteza. Puede que nos haya tomado por sorpresa momentáneamente, pero pensó honestamente que no estaríamos preparados para su plan. No podía precisarlo. ¿Por qué? Los ojos de Anakin volaron sobre la habitación mientras se daba vuelta y prácticamente sacaba sus sentidos para tratar de encontrar el problema. Le llegó demasiado tarde. Una advertencia le gritó a través de la fuerza justo un instante antes de que sucediera. Toda la ventana lateral más cercana a Padmé estalló con una explosión localizada. Todos se alejaron de la dañina explosión y se rodearon la cabeza con los brazos para protegerse. El único que no rehuyó fue la única persona en la habitación capaz de sentir la oscura intención dirigida hacia la mujer que amaba. La figura que saltó por la ventana, una mujer, una especie de cazarrecompensas a juzgar por el traje oscuro y el pequeño arsenal personal que llevaba, levantó una mano con un desintegrador y disparó a la reina. ¡No! Anakin gritó y corrió hacia Padmé, sacando el sable de luz de Yoda, al principio inmensamente agradecido por el arma. Entonces se dio cuenta de que no podría interceptarlo.
Había estado parado en el ángulo equivocado, detrás y a varios metros de distancia de Padmé, al lado de Panaka. La frustración creció en una ola enorme. ¿Cuál había sido el punto de arriesgar tanto para adquirir el arma si ni siquiera podía usarla? Todo sucedió en cámara lenta. Padmé, que había desviado el transpariacero y otros materiales que volaban en su dirección levantando los brazos, se asomó por detrás de sus manos y miró hacia el alféizar de la ventana, creando un tiro claro. El capitán también se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y comenzó a correr en dirección a Padmé solo momentos después de que Anakin hubiera comenzado. Los otros hombres retrocedieron confundidos y los virreyes se hicieron a un lado, sin molestarse en ocultar su engreído placer ante la situación. Anakin la alcanzó primero, prácticamente volando mientras esperaba tirarla a un lado y fuera de peligro. Había olvidado que cuando tenía 9 años, no tenía la masa necesaria para hacer nada más que hacerla tropezar. La explosión fue real y Anakin solo pudo observar con horror cómo Padmé jadeaba de dolor y caía al suelo. La luz ya había comenzado a desvanecerse de sus ojos cuando golpeó el suelo, y Anakin solo podía mirar en estado de shock y entumecido. A lo lejos, escuchó vagamente a los virreyes protestar, afirmando que la necesitaban viva mientras todos los hombres miraban en silencio. Panaka llegó a su lado y comenzó a comprobar los signos vitales. Comenzó a gritarles a los demás del grupo, pero Anakin no podía oírlo. Todo lo que pudo hacer fue quedarse allí mirándolos acunar su cuerpo boca abajo. Solo podía pensar una cosa. El pensamiento pasó por su cabeza una y otra vez y no pudo hacer nada para desterrarlo. Él le había fallado. De nuevo. De repente, nada más parecía importar. Entonces su mundo explotó. XXX Karchokip tenía fama de ser el mejor de los mejores. Podía matar a cualquiera, o eso afirmaba, y aceptaba cualquier trabajo siempre que le pagaran lo suficiente. Entonces, cuando recibió la solicitud anónima de pagarle a la reina de un planeta del borde medio un pago por adelantado que excedía sus honorarios habituales, no pudo rechazarlo. Había sido bastante simple establecer un plan una vez que escuchó que el joven líder había aterrizado en el planeta. Obviamente, había regresado para reclamar su mundo. Para hacerlo sin un gran número de tropas y barcos de respaldo, necesitarían un tratado firmado. Eso significaba que vendrían por el virrey. Entonces ella hizo el plan de convertirse en su guardaespaldas, y ellos aceptaron después de consultar a su jefe. Tenía la ligera sospecha de que la persona que la contrató y su comandante eran la misma persona, pero no especuló. En su negocio, especular y conectar los puntos normalmente provocaba que alguien muriera. Sucedió tal como ella lo había predicho, e incluso tuvo que elogiar al grupo que entró al Salón del Trono, supuestamente como prisioneros. Lo habían pensado bien y el grupo que venía en segundo lugar como distracción apareció en el momento justo. Solo cuando hubieron capturado a los virreyes y bloqueado las puertas actuó ella, detonando los pequeños explosivos que atravesarían el transpariacero y el duracreto como una vibrocuchilla a través del queso Muxlk. Después de eso, fue una simple cuestión de entrar y sacar a la chica. Ninguno de los demás sería un problema una vez que su líder muriera. En cualquier caso, eso es lo que su empleador había afirmado. No había contado con que el chico reaccionara tan rápido. Para sorpresa del asesino, el niño casi no parecía afectado por la explosión. Se dio cuenta mucho más rápido que los adultos y se encargó de correr y salvar a la reina. Llegó hasta ella justo cuando Karchokik disparaba. La explosión habría matado antes. Ahora solo golpeó el hombro de la niña, tirándola hacia atrás. El asesino maldijo y apuntó de nuevo, pero el ángulo no sería el adecuado para matar directamente, así que se detuvo. Los dos neimoidianos se acercaron protestando. Ella no les prestó atención a los débiles. En cambio, su atención se centró en el capitán y el niño. El niño tenía un objeto cilíndrico en la mano y se quedó allí, mirando a la reina herida. El capitán, Panaka si no recordaba mal, llegó al lado de su líder y comenzó a administrarle primeros auxilios. Los demás solo se habían congelado o entrado en pánico cuando la situación había empeorado, por lo que las únicas dos personas de las que tenía que preocuparse eran las dos más cercanas a la reina. Al parecer, el niño había entrado en shock, pero algo en él le pareció extraño al asesino. Algo parecía mal. Aunque él no había hecho ni un solo movimiento, todos sus instintos le decían que huyera. Desde niña, su mente se burló, pero ella hizo caso omiso de esos sentimientos. Después de todo, tenía que terminar el trabajo. Gruñendo de frustración, se hizo a un lado, apuntó su desintegrador y disparó de nuevo. El ruido de las explosiones pareció sacar al niño de su estupor. Cuando la hoja verde y brillante cobró vida, Karchokip comenzó a darse cuenta del tipo de lío en el que se había metido. El niño era un Jedi. Dio un paso atrás cuando su rayo se desvió hacia la pared o el techo.
Ella no supo cuál por qué sus ojos permanecieron en el chico. Se había topado con una buena cantidad de Jedi. Requerían una planificación especial y un cuidado especial. Que uno apareciera de la nada era literalmente lo peor que podía pasar. Al menos podía consolarse con el hecho de que rara vez la perseguían y siempre atendían primero a los heridos. Verdaderos protectores de la galaxia. En ese momento, el chico no parecía nada como un protector. Lentamente, se volvió hacia ella, una expresión de puro odio retorciendo sus rasgos juveniles. ¿Cómo te atreves?, susurró, su voz áspera y baja. Podría haber jurado que sus ojos eran de un claro color gris azulado, pero cuando la miró fijamente, pudo ver que se habían vuelto de un amarillo áspero, casi brillante. Al mirar esos ojos, sintió que un miedo profundamente arraigado comenzaba a subir en la boca del estómago. Había visto ojos como esos. No le mostrarían piedad. Todo lo que había hecho fue girarse para mirarla, pero incluso ese movimiento parecía siniestro y amenazador. Por primera vez en su vida, llegó a la conclusión de que reduciría sus pérdidas y se marcharía. Dudaba que volviera para terminar esto también. Pero en el momento en que se giró para moverse, descubrió que no podía. Fue entonces cuando el miedo se convirtió en una especie de terror desesperado. Ella no podía moverse y él seguía acercándose a ella. Miró hacia un lado para ver que les había sucedido lo mismo a los neimoidianos. ¿Qué era este niño? Había oído que los Jedi podían hacer cosas asombrosas, pero esto iba más allá de eso. Además, ella se negaba a creer que este niño fuera un Jedi. Los Jedi no hacían cosas como esta. Levantó la mano y luego la cerró, y de repente, ella no podía respirar. Y dolió. De alguna manera, ella no pensó que algo debía doler tanto, pero cuando él se acercó, con esa espada láser verde balanceándose hacia un lado, se dio cuenta de que él lo había hecho. Había hecho algo para aliviar el dolor. No tenía idea de qué, o si eso era siquiera posible, pero su mente que se desvanecía rápidamente y se agotaba el oxígeno no podía darle otra respuesta. Jadeando para respirar, se obligó a abrir los ojos. El miedo se apoderó de su corazón de una manera que nunca antes había sentido. En su opinión, la muerte no tenía sentido. Entonces los seres murieron. Así que en realidad, nunca había temido a la muerte, por lo que nunca había temido hacer un esfuerzo adicional en su trabajo. En ese momento, empezó a comprender realmente que algunos destinos eran mucho más crueles que la muerte. Justo antes de desmayarse, la extraña e invisible presión alrededor de su cuello la liberó de repente. No por piedad, se dio cuenta. No, él estaba jugando con ellos, con ella. A través de su visión que regresaba lentamente, pudo verlo tocar el sable de luz con cautela, como si se preguntara qué cortaría primero. Afortunadamente, se acercó primero al virrey y al consejero. Los débiles retrocedieron frenéticamente y se arrinconaron. Sigue distrayéndolo, pensó, rezando de verdad. Si algún ser allí afuera podía escucharla, les rogó que mantuvieran la atención del niño alejada de ella mientras obligaba a su cuerpo protestante a moverse. Si lograba llegar a la ventana, podría escapar. No le importaba si murió o, por algún loco golpe de suerte, logró salir del planeta. Todo lo que deseaba era alejarse de esa cosa. Levantó el sable para bajarlo y los neimoidianos se desmayaron al verlo. Hacerlo pudo haberles salvado la vida, porque el niño se enojó. Desafortunadamente, no había avanzado más que unos pocos metros hacia la ventana cuando la presión volvió, agarrándola por el cuello nuevamente. Jadeando por respirar, su cuerpo se elevó en el aire. Entonces la fuerza invisible la estrelló contra un pilar, quitándole el poco aliento que había logrado recuperar. El niño se acercó a ella con la mano extendida. Puntos negros comenzaron a bailar alrededor del borde de su visión. En ese momento, se dio cuenta de que todavía tenía un desintegrador en la mano. Con demasiado esfuerzo, levantó el arma y disparó a ciegas en su dirección. Desvió los rayos fácilmente con la espada láser. Fue entonces cuando notó que su expresión había cambiado. Antes había estado enojado y dolorido. Ahora parecía claramente asesino. Sin embargo, fue el extraño brillo en sus ojos lo que realmente llamó su atención. Estaba disfrutando esto, verla sufrir. No de una manera vengativa. No, fue mucho más profundo, como si él sacara su fuerza de su horror y tormento. Se dio cuenta de que iba a morir. No una muerte rápida y relativamente indolora con un desintegrador, sino una muerte lenta y prolongada. Tortura a manos de este niño, este monstruo. Y en ese momento no vio a ningún niño. Pudo haber sido su conciencia que se desvanecía, o tal vez su miedo y conocimiento absoluto de que este ser terminaría con su vida ese mismo día, pero en lugar del preadolescente que había visto antes, vio una figura alta y oscura con una horrenda figura. Máscara negra.
Una capa negra bramaba detrás de él, y una dura espada láser roja había reemplazado a la anterior verde. Parpadeando, miró de nuevo y vio al odioso niño con la espada verde, pero la imagen de antes aún permanecía grabada en su memoria. No había pensado que fuera posible que su miedo creciera en ese momento. Ella estaba equivocada. ¿Quién eres tú? Ella logró silbar un gemido de alguna manera. La delgada figura la miró fijamente y se acercó. Vader, se inclinó y dijo con voz de niño, pero todavía sonaba demasiado profunda, más oscuro de lo que debería ser el de un niño. Darth Vader.